Muchas gracias, Manuel, presidente de FEMARA. Enhorabuena por este quinto Open Forum, que basta con echar un vistazo al programa para ver la calidad de los ponentes, y además creo que habéis acertado de lleno en la temática que habéis estado trabajando. Y no podemos empezar la clausura de este quinto Open Forum sin recordar el anterior, que yo creo que fue el último acto que tuvimos casi todos antes de sumergernos en esto de la pandemia, que pensábamos entonces que iba a ser una cosa pasajera y que nos iba a llevar poco tiempo, y que 2 años después estamos empezando a tener atisbos de la vuelta a la normalidad. Por lo que he podido escuchar en las conclusiones, habéis tratado algo que creo que para el sector es fundamental. De las primeras cosas que aprendí y que di cuenta cuando llegué a esta responsabilidad, entre las que se incluye la regulación del juego, es que era de los pocos sectores donde había una clara diferenciación entre subsectores, lo cual pues, llamaba la atención. Y una diferenciación entre subsectores que incluso a veces se nos llegaban a plantear a la Administración incluso objetivos contrapuestos en algunas ocasiones. Eso en un contexto en el que parecía que el único problema que teníamos en España y en Madrid concretamente era el juego, pues venía a ayudar sin duda poco a los objetivos que perseguíamos. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid tenemos claro que es imprescindible defender la libertad de empresa, que es imprescindible que tengáis en la Administración un compañero de viaje para que podáis tener esa seguridad jurídica tan anhelada en vuestro sector, y que desde luego los que ya me conocéis, que sois muchos de los que estáis aquí, procuro siempre empezar estas cuestiones, empezar mis charlas con muchos de vosotros con una parte autocrítica. Y desde luego, si esa seguridad jurídica estamos todavía en vías de conseguirla, yo creo que hemos sido muy permeables en todo este proceso normativo que iniciamos ahora hace casi 2 años, un poco más si tenemos en cuenta el decreto del 19, donde se introdujeron algunas de las principales modificaciones que hoy seguirán vigentes. Pues seguro que tenemos una parte de responsabilidad, pero creo también, y debo decirlo, que la situación a la que hemos llegado a estar en el sector, y me incluyo como parte del mismo, como regulador, creo que tenemos todos parte de responsabilidad. Creo que hubo momentos donde la sobreexposición del sector del juego era evidente, una sobreexposición que evidentemente también era un criterio distinto, el que se juzgaba desde determinados sectores cuando hablábamos de juego público o de juego privado, pero lo cierto es que había una sobreexposición, el que teníamos una proliferación de locales de juego, que probablemente unido al desconocimiento que se tenía por parte de la sociedad, por parte seguro también de los reguladores, por parte de las administraciones públicas, por parte de determinados partidos que han utilizado de una manera, bueno, ni siquiera ideológica, sino electoralista claramente, pues nos llevó a una situación compleja. Estamos finalizando todo este proceso normativo, creo que podemos estar satisfechos con el resultado que en los próximos días se verá publicado, un poquito antes de los plazos que nos habíamos marcado o de los plazos que tuvimos que revisar, pero estamos muy cerquita de ofrecer un decreto de planificación que creo que viene a recoger muchas de las exigencias que nos habéis venido trasladando en las innumerables reuniones que hemos tenido y que sin duda tendremos. Y que creo que viene a sentar las bases de esa tan necesaria seguridad jurídica que mencionábamos antes. Sabéis que en el decreto de planificación hay cuestiones que probablemente ideológicamente están lejos de los criterios que nos gustaría fijar a un gobierno como es el de la Comunidad de Madrid, que por encima de todo defiende la libertad como base fundamental de sus políticas. Pero sí es cierto que nos vemos en la necesidad de recoger determinados criterios, como mencionabais la distancia, por ejemplo, a los centros educativos, como una de las cuestiones que a nuestro juicio seguramente no son las más efectivas a la hora de la protección de los colectivos vulnerables, en concreto de los menores, pero que era necesario mantener y que lo hemos mantenido en unos rangos que se fijaron ya en el decreto de mayo del 19, cuestión que seguro que no nos deja satisfecho a todos, pero que también seguro pensamos que eran difíciles de mantener hace escasos meses antes de las elecciones del 4 de mayo. Yo creo que es importante que pongamos en valor las medidas que se han tomado desde la Comunidad de Madrid, que son medidas que
si han tenido éxito es por el compromiso del sector en su cumplimiento y los resultados de las distintas inspecciones que vamos realizando desde el equipo de juego, también dirigido por Gracia, arrojan sin duda esos resultados. Y eso es lo que debemos de poner en valor y eso es lo que nos servirá en un futuro inmediato, seguro, para seguir exigiendo la confianza en el sector, para que se siga viendo desde las administraciones, como mencionabais, al sector como ese socio confiable. Creo que el interés que está poniendo el sector desde sus distintos subsectores es indiscutible respecto al juego responsable, respecto al juego problemático, ni siquiera hablar de las adicciones comportamentales que tan en debate se han puesto muchas veces con gran desconocimiento, pero que han marcado en muchos casos la agenda política y la agenda política en lo que se refiere a la regulación del juego. Yo creo que estáis haciendo un esfuerzo importante, yo creo que estáis haciendo un esfuerzo que, como digo, se ve reflejado en los datos que arrojan nuestras inspecciones, que esos son los datos en base a los cuales debemos de fundamentar el análisis de la efectividad de las medidas tomadas. Yo creo que todos conocéis más o menos las medidas que entran o que se van a poner en marcha dentro del decreto de planificación y no voy a entrar muy en el detalle, solamente mencionaros algunas de las novedades. Mantenemos las distancias en los criterios que se fijaron en el decreto de mayo del 19 e introducimos alguna novedad respecto a las zonas de especial concentración, que las fijamos haciendo una distinción entre Madrid capital y el resto de municipios. Y yo creo que esto responde pues también a muchas de las peticiones que nos habéis hecho del sector, a esa planificación racional del crecimiento de los locales de juego, que obviamente es un crecimiento que se ha visto claramente marcado por la propia pandemia que hemos vivido y que seguro pues en meses podamos ir viendo realmente cuáles han sido las consecuencias reales. A estas zonas de alta concentración establecemos también las zonas de especial protección, que son las que se limitan en esos 100 metros a los centros escolares, y también establecemos un nuevo criterio, aquí sí, sin esa retroactividad impropia o esa retroactividad, los 300 metros entre salones de juego. Y, por supuesto, daremos prioridades a la hora de la implantación en nuevas ubicaciones a aquellos salones que quieran adaptarse así a la ley. En la propuesta inicial del decreto había algunas de las cuestiones que os preocuparon mucho al sector, como era el tener una persona que físicamente estuviese en el control de esos accesos. Como os he dicho al principio, hemos sido permeables os diría que casi en la totalidad de vuestras alegaciones, o bien parcialmente o bien casi en su literalidad, y esta es una de las cuestiones que también hemos modulado a raíz de vuestras alegaciones, porque, como os digo, nuestro objetivo principal, y ese compartido, era el de la protección del vulnerable, la protección del menor, pero sin perder de vista algo que era muy importante, como era la libertad de empresa y como era el mantenimiento de los puestos de trabajo. Pretendemos que nos veáis como uno de esos socios estratégicos que mencionabais en la enumeración de las conclusiones a la hora de mantener el buen funcionamiento de vuestros negocios y, desde luego, en ese sentido, y eso es lo que ha presidido el espíritu que hemos mantenido a la hora de analizar vuestras alegaciones. Respecto a la ley de juego, sabéis que hay las modificaciones que incluíamos. Estuvimos valorando varias opciones, al final se ha incluido dentro de lo que se ha venido conociendo como la ley Ómnibus, que es una ley de leyes que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid para modificar o tratar de agilizar aquellas medidas que sirviesen para incentivar la economía de nuestra comunidad en un momento donde es especialmente necesario. Y ahí las modificaciones que tienen que ver con la ley son más sencillas. Incluimos casi en respuesta a la preocupación que ya teníais del sector, una parte de responsabilidad social corporativa.
Sí que es verdad que endurecemos las sanciones en lo que se refiere precisamente a estos colectivos más vulnerables y de menores, pasándolas de graves a muy graves, y limitamos de manera genérica determinadas promociones de captación de nuevos clientes. Entendemos que la fidelización forma parte de otra de las cuestiones a regular y que no queríamos sino mencionar de manera muy genérica en la ley y que luego regularemos específicamente en cada uno de los reglamentos. Pero me quedo con lo positivo de todo este proceso, de un proceso largo, de un proceso donde hemos tenido que tratar de lidiar con una pandemia que ha tensionado mucho cualquier modelo de negocio, donde creo que Madrid hemos sido una referencia en cómo hemos gestionado estos 2 difíciles años, donde hemos querido, al igual que lo hacemos cuando regulamos el juego, lo hemos querido hacer aquí también. Queríamos conjugar la defensa del objetivo principal, que era el ámbito sanitario, pero que eso no estuviese en modo alguno reñido con la actividad empresarial donde muchos de vosotros en tantas reuniones que hemos tenido en este tiempo nos lo reconocíais así, que si no hubiese sido porque podíais tener abiertos en Madrid, difícilmente hubieseis podido mantener la actividad de vuestros grupos. Y en ese sentido, felicitaros también sin duda por el esfuerzo, por la adaptación que habéis hecho, por los esfuerzos de inversión incluso, ¿no? Yo creo que el plazo último por ejemplo, de instalación de los centros, de los controles de acceso, coincidía prácticamente con el inicio de la pandemia, por un escaso mes de diferencia aproximadamente. Son momentos difíciles, lo mencionábamos antes de entrar. Yo sé que a veces tratar de tener una estrategia a medio plazo cuando aprieta la cuenta de resultados seguramente es mucho más complicado, y seguramente no, seguro que es mucho más complicado que hacerlo con una visión, la que mantenemos desde la Administración Pública, donde esa presión no se nota en el día a día, pero donde los que estamos hoy desarrollando esta responsabilidad en la Administración, en la Comunidad de Madrid, os aseguro que la tenemos presente porque la conocemos y la hemos vivido también en otras etapas de nuestra vida. Creo que es de celebrar, como os decía al principio, la temática de este quinto Open Forum. Creo que lo que seáis capaces de avanzar en la unidad del sector, lo que seáis capaces de plantear una interlocución única, coordinada y poniendo en valor, como también habéis mencionado antes, lo mucho que os une a los diferentes subsectores en vez de las diferencias puntuales que pueda haber entre algunos de ellos, será mucho más fácil para que efectivamente la Administración os vaya, y aquí hablo por otras, porque creedme que en la Administración, en la Comunidad de Madrid, os tenemos ya como socio confiable y como compañeros de viaje en todo lo que ha estado apretando al sector por diferentes vías y momentos en estos 2 años. Creo que estamos en el punto de que vamos a alcanzar una regulación lo suficientemente estable. Creo que estamos en el momento en el que sabemos que vamos a tener ya un marco normativo que nace seguro con la esperanza de durar muchos años, aun si bien debemos de plantearnos todos que no puede ser un marco definitivo, porque seguramente a día de hoy no sabemos cuáles van a ser las consecuencias reales de lo que ha sido la pandemia. No solo en lo que a números de negocio se refiere, sino también seguro en los cambios que quedarán implementados, que quedarán ya fijados en nuestra sociedad, en la sociedad española, en la sociedad madrileña, donde seguramente muchas de las costumbres que venían siendo normales antes de la pandemia, pues ahora se verán seguramente de alguna manera modificadas. Y en ese sentido, aquellas cuestiones que seguramente no os dejen del todo satisfechos o no os convenzcan del todo en la nueva reglamentación, os diría que tengáis la paciencia suficiente como para pensar que estamos en disposición de seguir avanzando en ella, de seguir revisándola, de seguir poniendo en valor las medidas que ya se pusieron en el 19 y que hemos seguido poniendo y que yo creo que los resultados son claramente positivos.
y que tenemos margen para seguir configurando entre todos un marco legal necesariamente estable, no solo para vosotros como empresarios, sino también para vuestros trabajadores, que es fundamental. Y sobre todo pues para que quienes desde distintos sectores siguen atacando al sector del juego de una manera, a mi juicio, con una importante falta de conocimiento, pues que sean capaces de acercarse sin prejuicios asentados a priori y que sean una parte más de la solución. Enhorabuena por este quinto fórum, que sea pronto, estoy cumpliendo el tiempo casi, que sea pronto en el que nos veamos en la próxima edición. Yo creo que vamos por el buen camino. Creo que debéis de poner y seguir poniendo en valor los datos de un sector como el vuestro, que hay muchos datos muy desconocidos para el gran público. Bueno, pues los convenios colectivos que tenéis en muchos de los sectores, la cantidad de inversión que hacéis en I+D, la preocupación y el presupuesto que destináis para la seguridad de vuestros clientes y, en definitiva, pues todo aquello que hacéis que os configura en uno de los sectores más importantes, sin duda, en la Comunidad de Madrid, y que así lo entendemos, así seguiremos trabajando en ello, y yo creo que en las próximas semanas, que ya verá la luz la reglamentación, creo que podremos cruzarnos seguro en alguno de estos eventos y mirarnos a la cara y decir que hemos avanzado en una línea correcta y buena para todas las partes. Muchas gracias.